Bienvenidos todos a celebrar este día en el que celebramos con toda la Iglesia los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, mártires. Celebramos su memoria y recordamos en esta misma celebración a estos dos grandes santos. Los dos, muy unidos en vida, fueron mártires de Cristo a mediados del siglo III. El primero, Cornelio, muerto en el destierro. El segundo, Cipriano, ejecutado por la espada. De San Cipriano nos han llegado algunos escritos, cartas pastorales y su tratado sobre la unidad de la Iglesia. Pero es sobre todo un pastor cuya influencia se deja sentir no solo en el norte de África, sino también en las iglesias de España. Pues siempre es importante pedir por la unidad de la Iglesia, la unidad de todos los cristianos, pero también hoy, en este día en el que celebramos a estos dos mártires, le vamos a pedir al Señor que nos haga fieles en la entrega generosa de cada día, en nuestra misión, en nuestra vocación, en aquello que cada uno de nosotros tenemos encomendado. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero, pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia, y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor.
Queridos hermanos aquí presentes, hermanos que estáis en vuestros hogares, residencias o hospitales, hoy nos propone la Iglesia la figura de dos grandes santos, mártires, Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, del siglo III, mediados del siglo III. Prácticamente se llevaron unos 5 años, la muerte de uno hasta la del otro. Hoy se nos propone también, no solo en la palabra de Dios, sino en estas dos grandes figuras, dos modelos de fe, testigos de Cristo hasta la muerte. El oficio de lectura de hoy traía una lectura preciosa, un fragmento de una carta del obispo Cipriano dirigida a Cornelio. Sin embargo, Cornelio ya había fallecido y la escribía precisamente por su muerte. Y en ella hay expresiones preciosas que os invito, si tenéis la oportunidad de poder leerla, que lo hagáis. En ella decía y expresaba su agradecimiento por su testimonio, por su entrega por la fe. Se alegraba de que esa entrega del Papa en el destierro hubiese fortalecido a tantos cristianos. Les ha edificado espiritualmente este testimonio de vida entregada hasta las últimas consecuencias, como a Cristo el Señor. Acabamos de celebrar hace unos días la exaltación de la Santa Cruz. Ayer celebrábamos la memoria de la Virgen de los Dolores. Y hoy estos dos santos mártires. La cruz siempre está presente en la vida del cristiano. La primera lectura de hoy escuchábamos de boca de Pablo a otro obispo, Timoteo, otra carta. Y le decía dos expresiones que me parecen pues preciosas para poder reflexionar, para poder meditar en nuestra propia vida. Decía: Jesús, Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y por eso podemos tener la conciencia y la seguridad de que hay uno que aboga por nosotros, hay uno que nos salva, que es Cristo el Señor. Porque muchas veces pensamos en todo aquello que nos aleja de Él, en nuestros pecados. Sin embargo, sabemos que hay uno que nos perdona siempre, que es el Señor. Salvar a los pecadores, así se considera Pablo, y así se lo expresa este otro obispo. Y luego después dice otra expresión que a mí también me parece muy interesante. Dice: se compadeció de mí para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia, para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él. Y en eso también consiste nuestra vida, en que realmente vivamos de tal manera que seamos modelo para otras personas. Así lo expresó un teólogo, diciendo que el único evangelio que leerán algunas personas es el que vean reflejada en nuestra propia vida, que vean reflejado. Pues hemos de dar testimonio con nuestra propia vida, nuestro día a día. El Evangelio de Lucas nos deja dos imágenes también preciosas. La primera, a partir de un árbol. Decimos muchas veces: por sus frutos los conoceréis. También por nuestra propia vida, por aquello que hagamos o dejemos de hacer, se nos conocerá. Y Jesús nos pone este ejemplo del árbol bueno que da frutos buenos y el árbol malo que no se puede esperar otra cosa más que el mal. Si realmente nosotros estamos edificando nuestro corazón, llenándonos de su palabra y sobre todo de los sentimientos que nacen del corazón de Cristo, realmente de nosotros saldrá el bien. Y el otro ejemplo también muy insinuante, ¿no?, para cada uno de nosotros, porque sabemos lo que significa, es una casa construida en cimientos sólidos, que es capaz de aguantar los envites, los embistes de la vida, las dificultades. Aquí nos dice los vientos, los temporales, o una casa edificada sobre cimientos ni poco profundos o sobre arena, como dice también otro evangelista. Pues esa casa es nuestra propia vida, es aquello que nosotros hemos de ir construyendo poco a poco, en la escucha de la palabra, en la vivencia de cada día de esta palabra de Dios, ir asumiendo esos valores que Jesús nos ofrece, que son los valores del reino.
Solo así podremos dar buenos frutos. Esos buenos frutos yo creo que es el testimonio supremo que dan los mártires, porque nos invitan a esa unión. Estos dos obispos, Cipriano de Cartago y Cornelio de Roma, Papa, lucharon mucho por la unión de la Iglesia en una época muy convulsa, el siglo III. Todos sabemos todo lo que sufría en aquel momento la Iglesia y cómo estaba también, no solo perseguida, sino también con ya muchas herejías. Ellos lucharon por la unidad de la Iglesia, una unión que siempre es en Dios y una unión que siempre es con los hermanos. Yo creo también que todos los tiempos la Iglesia ha tenido y tendrá mártires, por desgracia. Son los frutos preciosos de la Iglesia. Son testimonios de ese amor total, ese amor entregado, esos que edifican su vida sobre cimientos firmes que es Cristo el Señor. Son los valores del Evangelio. Son aquellos que no tiemblan ante las ventoleras, ni siquiera ante la muerte que acecha. San Pablo en su carta a los romanos nos dirá esa otra expresión de ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Continúa diciendo el apóstol, en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Y esa es la mayor expresión. Nada ni nadie nos podrá apartar de su amor. Nada ni nadie nos podrá apartar nunca de ese amor que Dios nos tiene. Ese es el testimonio supremo, el testimonio más grande, el que edificó la Iglesia sobre la sangre de los mártires como semilla de nuevos cristianos. Ese es el testimonio que dieron tantos mártires y siguen dando cada día. Por eso, hermanos, no temamos si nos persiguen o nos desagradan. Muchos comentarios cada día. Pues la Iglesia será siempre perseguida, quizás no entendida, hasta muchas veces pues vilipendiada. Miremos al crucificado, miremos a los crucificados de nuestra historia, de cada día, y sigamos apostando por ese amor con mayúsculas, que es el amor de Dios, que se entrega por nuestra salvación. Y hoy que el Evangelio nos habla de esa casa edificada sobre roca o sobre cimientos débiles, pues también viene a mi memoria y sobre todo estos días, seguro que a la de todos vosotros, pues ese terremoto que han sufrido pues, nuestros hermanos de Marruecos y también ese tifón y esas inundaciones de Libia y de otros muchos sitios de aquí en España. Pues vamos a pedir por todas las víctimas, por los que han perdido la vida, por los que han perdido todo, para que vuelvan a construir sus vidas, para que vuelvan a construir sus hogares y puedan seguir siendo felices con la ayuda de todos aquellos que podamos hacerlo, de manera especial, gobiernos, grandes instituciones, pero también en manera particular, pues cada uno de nosotros. Pues que así podamos edificar todos juntos nuestra vida sobre estos cimientos que Dios nos enseña en su palabra y que Cristo ha hecho vida y ha llevado hasta sus últimas consecuencias en la cruz, y también el ejemplo de todos los mártires nos ayuden a seguir caminando al encuentro del Señor. Que así sea.